en el año 2021, un caballero que era piloto en Brasil, llamado Antonio Senna, iba volando en una avioneta, empezó a tener desperfectos y cayó en el Amazonas, una zona selvática. Este caballero llegó en el accidente y cuando estaba ahí, que recuperó el conocimiento, no tenía teléfono, radio, nada. Y él dijo, bueno, estos son mis últimos días. Me voy a morir, yo solo, aquí, en la selva amazónica. Empezó a luchar por sobrevivir y comía huevos de aves que estaban ahí, que encontraba, todo lo que encontraba. Bebía agua de la lluvia porque llovía incesantemente, día y noche. Y él decía, puedo aguantar hambre, puedo aguantar sed, pero la lluvia no la tolero. Frío, se tapaba con hojas. Y él clamaba a Dios y decía, Señor, quita la lluvia, por favor. Me está matando. No soporto la lluvia. Quita la lluvia. Pasaron los días. Y el día 36, que él estaba allí, en el Amazonas, solo, abandonado a su suerte, por el río venía una canoa, 3 hombres ahí. Y él les grita, y ellos paran, van a la orilla, y los rescatan y los llevan. Y cuando van en la canoa, él les pregunta, óyame, ¿y cómo pasaron? ¿Cómo dieron conmigo acá? Dice, no, nosotros no sabíamos que estabas aquí, nadie te andaba buscando. Nosotros pasábamos porque la lluvia hizo que el río creciera y de esa forma pudimos venir y rescatarte. Aquello que él miraba como la tortura, aquello que él miraba como lo más duro y difícil de soportar, fue lo que Dios estaba usando. ¿Para qué? Para salvarlo. ¿No es cierto que así a veces ocurre con nosotros? A veces solo vemos la tormenta, mis hermanos, solo vemos el huracán que nos azota, pero no nos damos cuenta que esa tormenta, y a través de ella Dios va a traer el milagro a nuestra vida. Una transformación, una salvación, un cambio, un crecimiento, la presencia de Dios en nuestras vidas, ver a Dios de manera real, actuar en nuestro favor. Los problemas son parte de la vida, las aflicciones, los sufrimientos. La vida puede girar y cambiar en un segundo. Esta señora, su hija, recién graduada, empezó a trabajar, empieza a enfermar y de repente le dicen, tiene este problema serio. La vida da giros inesperados a veces. El punto es, ¿cómo lo vemos nosotros? El apóstol Pedro escribe a hermanos que estaban cruzando por duras pruebas, por momentos amargos de su vida, por momentos dificilísimos, por una tormenta real, una crisis. Pero cuando ustedes leen las cartas de Pedro, especialmente Primera Pedro, nunca ven a Pedro llorar, nunca ven a Pedro lamentarse, nunca ven a Pedro tratar a estos hermanos como víctimas. Al contrario, los motiva, los anima. Y nosotros podemos ver cómo los problemas pueden ser usados, las crisis, para bendecirnos también. Y eso es lo que dice Pedro en esta carta. En la primera sección de esta carta, que ya la estudiamos, capítulo 1, hermanos, desde el versículo 3 hasta el capítulo 2, verso 10, el apóstol Pedro ahí dice que el cristiano tiene como destino la salvación eterna, que no somos aquí
miembros de esta tierra para siempre. Aunque aquí pasamos por pruebas duras, somos extranjeros y peregrinos y vamos caminando a la gloria eterna. Uno de los puntos importantes de Pedro en esta carta es sufrimiento y gloria. Sufrimiento y luego gloria. Lógicamente, nosotros queremos gloria sin sufrimiento, porque no nos gusta. Pero el sufrimiento es parte no solo de la vida, sino de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual. Es parte de tu caminar con Dios. Ahora, yo quiero decirte que en este mundo todo el mundo sufre. Ricos, pobres, hombres, mujeres, negros, blancos, gordos y flacos. Todo el mundo. No hay nadie que no sufra. De una u otra forma. No hay nadie que no esté en sufrimiento aquí. Porque el sufrimiento es parte de la vida. No lo queremos. Yo les decía a ustedes, hace unos domingos atrás, ¿pueden ustedes imaginarse que a nosotros nos duele el sufrimiento con una esperanza? Y aquellos, como dice la Biblia, que están sin esperanza, con una esperanza muerta, ¿cuánto les debe doler sufrir? Sufrir por sufrir. El apóstol Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Miren esto, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Sufrimientos de Cristo. Y luego, ¿qué dice? Y las glorias que vendrían tras ellos. Primero sufrimiento, pero después del sufrimiento, ¿qué? Gloria. Nosotros también, aquí vamos caminando. Nuestra vida no tiene como fin eternamente vivir aquí. Es la gloria eterna. Y por eso el énfasis de esta primera sección es esa salvación gloriosa que Dios te dio a ti y a mí. Esa salvación maravillosa. ¿Qué es lo que cambia nuestra vida? Es lo que nos da esperanza. En la segunda sección, ahora el apóstol Pedro nos va a llevar a otra sección grande también. En el capítulo 2, del verso 11 hasta el capítulo 3, versículo 12. Ahí está la segunda sección. Desde el capítulo 2, versículo número 11 hasta el capítulo 3, verso 12. En la primera sección, el apóstol Pedro, queridos hermanos, enfatizó que nosotros aquí vamos de pasada y que somos salvos y que vamos a la patria celestial. Que nuestro sufrimiento es temporal, que nuestro sufrimiento es pasajero. Unos años aquí y luego nos vamos a vivir con nuestro amado Salvador que nos está esperando con los brazos abiertos. Y cuando eso ocurra, que el Señor nos lleve de aquí, no importa si es por la muerte, no miremos la muerte como una miseria y una desgracia, miremos la muerte como la bendición más grande que Dios nos puede dar. Después de darnos la vida eterna, que yo muera, es la bendición más grande. Ya dejo de sufrir aquí y me voy ¿a dónde? A los brazos de mi amado Salvador. Usted y yo como cristianos tenemos que tener un concepto claro, bíblico y positivo de la muerte. Allá en el mundo, la gente tiene conceptos totalmente aberrantes, negativos sobre la muerte. La Biblia nos presenta la muerte como lo mejor que le puede pasar al cristiano. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y luego ¿qué dice? Y el morir, ¿qué dice? Ganancia. La palabra ganancia, escuchen esto, que Pedro usa ahí en Filipenses,
es el mejor negocio que yo puedo hacer. Eso es lo que quiere decir. Es una palabra que viene de hacer negocio. O sea, ¿cuál es el mejor negocio que yo puedo hacer? Morir. Morir. Fíjense que aquí nosotros, por ejemplo, andamos atrás del oro. Trabajamos para dinero, para tener dinero, el oro. Porque lo que le da valor al dinero, ¿qué es? Es el oro. Billetes, eso no vale nada. Eso no vale nada. Eso está respaldado. Y ahí en el cielo, ¿quién se va a preocupar por oro? Nadie. Las calles de quién son. Imagínense, con lo que pavimentan el cielo. Allá en el cielo, el oro es material para pavimentar calles. Por eso no habrán ladrones en el cielo, porque las calles son de oro. Se las van a robar. Hermanos, ¿ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? El mejor negocio que tú puedes hacer es pasar a la presencia del Señor. En esta segunda sección, el apóstol Pedro, querido hermano, va a enfatizar un área que es muy importante que nosotros la entendamos. Y la palabra que el apóstol Pedro va a trabajar aquí con nosotros es la responsabilidad como hijos de Dios, aún en medio de las pruebas. La palabra que va a utilizar aquí es la palabra sumisión. La palabra sumisión. La palabra someternos. Mire conmigo, por favor, capítulo 2. Dice en el verso 13, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana. Mire el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Mire el capítulo 3, verso 1, vosotras mujeres asimismo estad sujetas a vuestros maridos. Mire el capítulo 3, verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Capítulo 3, verso 7, y vosotros maridos igualmente. ¿Qué quiere decir igualmente, hermano? Ahí está todo lo de atrás. También sujétense a sus mujeres. Escuchen a sus mujeres. Toda esta sección, Pedro la diseña para hablar de la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios en este mundo, en medio de problemas, en medio de crisis. Cuando nosotros observamos el mundo en que vivimos, cuando observamos o vemos nuestras autoridades, nosotros nos llenamos de indignación, nos llenamos de rebeldía. Personas que nos gobiernan sin ningún tipo de conciencia moral, ética, sin valores, sin escrúpulos, con motivos totalmente perversos y egoístas, buscando solo satisfacer sus propios instintos más bajos. Y entonces nosotros pensamos, ¿por qué respetar a gente como esta? ¿Por qué someterme a ellos? ¿Para qué voy a pagar mis impuestos si de todas maneras se los terminan robando? Y empezamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues quiero decirte que el apóstol Pedro aquí dice, por estas razones tú te tienes que sujetar. Y el pastor Rodolfo ya nos dio una explicación de los primeros versículos. En el versículo número 11, dice que somos extranjeros y peregrinos y que tenemos que luchar. Ahí tenemos los motivos por los cuales nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y yo quiero decir esto, hermano, escucha esto que te voy a decir. No hay un lugar donde nosotros estemos
que no hay autoridad. No hay. No hay. No hay un lugar donde tú puedas decir, aquí yo estoy libre. No hay autoridad, no. Dios ha puesto en el hogar al esposo y a los padres como autoridad sobre sus hijos. En la escuela Dios ha puesto maestros y directores. En el colegio igual. Vas a tu trabajo, ahí están tus jefes. Vas en la calle, ahí están los policías. Estamos en la iglesia y Dios estableció pastores. No hay lugar. No hay un lugar. Entonces, nuestro deber es sujetarnos a nuestras autoridades. Ese es mi deber. A veces me para un policía de tránsito, me pide mis papeles, probablemente sea un caballero que no ha terminado la secundaria, probablemente sea alguien muy sencillo, pero es autoridad. Es autoridad. Tengo que respetarlo. Tengo que hablarle con respeto. Mi deber como hijo de Dios es estar sujeto. Y no importa si estoy pasando por pruebas o problemas o no. Esta carta, el contexto general de la carta es el sufrimiento. Pedro escribe a gente que está sufriendo. ¿Y qué les dice? Sujétense a sus autoridades, respétenlas. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Las autoridades que estaban en eminencia en el tiempo del apóstol Pedro eran peores o más difíciles que las que tenemos hoy. En el tiempo de Pedro, ¿qué derechos humanos habían? Si el emperador decía, mátenlo, ¿y por qué? Ay, después averiguamos por qué, pero mátenlo. Había que matarlo. Si él decía, agárrenlo y métanlo preso, ¿y por qué? El apóstol Pedro, por ejemplo, Pablo, cuando escribe Filipenses, en el capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Lo mandan preso. Y el procurador romano que estaba allá en Cesarea dice, ¿y qué voy a decir yo sobre este preso? No hay acusación, pero como él ya apeló a César, hay que mandarlo a César. Cuando Pablo está allá, dice, porque sé, Filipenses 1:19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, como siempre, hoy será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Yo tengo que estar ante el emperador romano y al final yo no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el destino de Pablo estaba en la vida del emperador. Y si esa mañana Nerón, que era el emperador, se levantaba con los cables pelados, iba a decir, no, mátenlo, mátenlo. Y Pablo dice, yo tengo fe de que el Señor me va a sacar bien de esto, pero no sé. Y por eso dice, de ambas cosas, vivir y morir, estoy puesto en estrecho. Dice Pablo, yo no sé. ¿Por qué? Porque la tiranía, la injusticia era más grande. Y Pedro le dice a los hermanos, aunque estamos viviendo en una época de gobernadores déspotas, hay que respetarlos y hay que sujetarse, porque Dios los puso como autoridad. Mira, un día Dios va a llamar a cuenta a todos ellos. Dios los va a llamar a cuentas. Y ellos van a dar cuenta de sus injusticias, de su maldad. Pero yo también un día voy a estar en el tribunal de Cristo. Y Dios me va a decir, ¿y por qué irrespetaste a tal policía de tránsito? Tu deber era
respetarlo y sujetarte a Él. Ese es mi deber. El deber de ellos es gobernar de la mejor manera. Si no lo hacen, un día darán cuenta a Dios de su propia vida. Ahora, el apóstol Pedro nos llama aquí a tener entonces un buen testimonio como ciudadanos aquí en esta tierra. Versículo número 13. Y, hermanos, ¿se acuerdan cómo era Pedro cuando estaba con Jesucristo? Era un hombre ¿qué? Impetuoso, violento, agresivo. Pedro era un hombre que hasta la última noche que estaba con Jesús y llegan a capturarlo, agarró una espada y le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice: Pedro, guarda esa espada, hombre. Pedro era así. Ahora, yo quiero que miren a un hombre maduro, viejo. Ahora Pedro está mucho más viejo que cuando andaba con Jesús. Y ahora, ¿ya se fijaron cómo dice Pedro aquí en el versículo número 13? ¿Qué dice Pedro, hermanos? ¿Qué dice? ¿Por causa de qué? Del Señor. Sométase a toda autoridad sobre usted, al alcalde, al diputado, al juez, al presidente. Ahora, si usted mira esto al revés, ¿qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? Ahí está el carácter de Pedro todavía en ese versículo. Si no fuera por el Señor, ¿qué dice Pedro? Agarren el machete y denle a ese. Pero por causa del Señor, ven un hombre maduro, un hombre que ha crecido. Dice, háganlo por causa del Señor. Y esto entonces es el testimonio nuestro como ciudadanos aquí en Honduras. Pero también hay un testimonio bueno que nosotros tenemos que dar como empleados. Y eso es lo que dice del versículo 18 al 25. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo. Primera de Pedro 2. Ya dimos todo el contexto de la carta, de toda esta sección grande. Luego va a hablar de la sujeción en el hogar. Primero, como ciudadanos. Todos somos ciudadanos y tenemos que respetar a todas nuestras autoridades. Segundo, como empleados, respetar a nuestros jefes, tener un buen testimonio en nuestro trabajo. Y tercero, en el hogar. Es lo que va a decir el capítulo 3 del 1 al 7. Mantener un buen testimonio en la casa. Incluso para aquellas mujeres que tienen maridos inconversos. Eso está en el capítulo 3. Pero hoy nos vamos a dedicar al capítulo 2 del 18 al 25. Leamos la palabra de Dios. Dice así: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si ustedes leyeron ahí, ¿cuántas veces menciona la palabra sufrir? Sufrimiento, una y otra vez. Porque el sufrimiento, de nuevo les digo, hermanos, es parte de la vida. Y a veces en el trabajo sufrimos. Aquí he escuchado de muchos hermanos que han tenido pruebas duras en sus trabajos. Hemos tenido hermanos que lloran porque tienen jefes déspotas. Ahora, ¿qué hacer ante eso? Aquí está.
no hay que inventar, aquí el Señor lo escribe. Y ahora yo quiero decir esto, dos cositas. Uno, si tú tienes un jefe que es un déspota, que te trata mal, que es injusto, que te pone todo el trabajo a ti, tú tienes dos opciones, o quedarte o irte, no tienes más opción. O tú te quedas ahí trabajando bajo ese jefe, o tú dices, me voy. Pero si te quedas, esto es para ti. Si tú decides, yo estoy aquí, voy a trabajar y voy a dar un buen testimonio, aunque esta persona me trata mal, esto es para nosotros. No estás obligado a quedarte. El apóstol Pedro no está diciendo ahí que tú estás obligado a soportar las humillaciones que te hacen en el trabajo. Tú puedes decir, no, yo me voy a ir y voy a orar que Dios me provea otro trabajo. Y Dios va a abrir puertas y Dios te va a proveer otro trabajo. Pero si te quedas, debes de hacerlo con la mejor actitud. Debes de hacerlo de la mejor manera, de tal forma que el testimonio de Cristo brille ahí, en ese lugar. Que el testimonio de Cristo se manifieste en ese lugar de trabajo. Aquí habla a los criados en el capítulo 2, versículo 18. Aquí los siervos, hermanos, deben de tener una actitud de sumisión, o los empleados, digamos. Ya no estamos viviendo en aquel mundo, nuestro mundo ha cambiado, no existen esclavos ya, que dicho sea de paso, la palabra que usa aquí el apóstol Pedro es una palabra que habla de gente que vivía en casas, como empleados domésticos, no es la palabra dulos, que es la que normalmente se usa para esclavo, sino es otra palabra, que quería decir gente que estaba ahí como empleada en una casa, que eran siervos, pero no al nivel de los esclavos. Entonces, cuando un amo no sea justo, cuando el siervo estaba sufriendo y que esos sufrimientos eran injustos, el llamado es aquí a seguir el ejemplo de Cristo. Ese es el llamado. Un empleado aprobado, hermano, tiene que tener una vida que responda al cristianismo que él profesa, donde quiera que estés. Por ejemplo, dice, criados, estad sujetos. La palabra es ponerse bajo autoridad. La palabra que usa aquí quiere decir que estas personas deben respetar a ese amo sin importar cómo él es. Ahora yo les dije, no es que están obligados a quedarse ahí. El empleado puede tomar una decisión y decir, me voy, no soporto más esto, pero si te quedas, entonces dice, respeta a tu jefe, respeta al que está ahí. Y probablemente, hermanos, en el primer siglo, una gran cantidad de creyentes eran esclavos, eran de este tipo de personas. Una gran cantidad. Se supone que el 60% de la gente que vivía en el Imperio Romano eran esclavos. Y no estamos hablando solo gente de baja categoría, estamos hablando de abogados, de médicos, de gente bien preparada y que eran esclavos. Por tanto, aquí, mira cómo dice que este empleado que está ahí, si se queda ahí, tiene que sujetarse y respetar a la persona que está sobre él. Y mira cómo dice el versículo, no solamente a los buenos y afables, sino también ¿a qué? A los difíciles de soportar. Hay todo tipo de personas y hay jefes que son excelentes, buenísimos, humanos, que tratan con dignidad a sus subalternos, pero hay otros que son enfermos de la cabeza y son ordinarios. ¿Sabes cuál es la palabra que usa aquí el apóstol Pedro cuando dice a los difíciles de soportar? La palabra es una palabra de origen médico. Los médicos lo entienden mejor que yo. Escolios, de donde viene la palabra escoliosis. A los escoliosis. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos pandos
Eso es lo que quiere decir. Esos jefes que tienen pando a su vida, torcidos. Esa es la palabra. A la gente, a esos jefes torcidos quiere decir literalmente el texto. A esos jefes torcidos, pervertidos quiere decir también. Y ahora cuando tú tienes un jefe torcido, pervertido, dice, es difícil de soportarlo. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Eso merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Que tú te quedas ahí respetuosamente, dando buen testimonio. Esto es una gracia que atrae. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, cuando tú actúas de esa forma, ganas aprobación de Dios y de las personas que están ahí. Y mire, el versículo 19 dice, porque esto, el soportar ese tipo de personas, respetándolos y dando un buen testimonio, merece aprobación de Dios. Pero hay otra causa por la cual tú te debes quedar, y si te quedas, que te quedes aprobado, con buen testimonio. ¿Cuál es la otra causa? Por la conciencia. Mira el versículo 19, ¿qué dice? A causa de la conciencia, ¿delante de quién? Delante de Dios. ¿Qué es la conciencia? Es esa regla interna que todos tenemos de las normas de Dios en nuestra vida. Todo mundo tiene conciencia. Cuando tú haces algo malo, por ahí sientes una vocecita que te dice, estás mal, eso no está bien, ¿sí o no? Eso se llama conciencia. Son las reglas de Dios que están establecidas en nuestro corazón. Y nosotros entonces debemos actuar conforme a esas reglas. La Biblia dice, el apóstol Juan lo dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Él se ha puesto esa regla aquí en nosotros. Y usted y yo, hermano, tenemos que seguir esa voz que te dice, vas por buen camino, te estás portando bien, eres un buen cristiano, estás dando buen testimonio delante de Dios. Y miren cómo dice, si a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo, ¿cómo dice? Injustamente. Padeciendo injustamente. O sea, te están haciendo algo que no está correcto. Estás sufriendo por cosas que no están bien en ellos, no en ti. Tu vida está recta. Tu vida está recta. Y ahora el apóstol Pedro, a partir de este versículo hasta el verso 25, me encanta lo que va a hacer Pedro ahora, hermanos. Miren, a partir de este versículo, el apóstol Pedro va a traer, escuchen esto, todo Isaías 53 para hablarnos del ejemplo de Cristo. Todo este pasaje está saturado de Isaías capítulo 53. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice Isaías 53? ¿De qué habla Isaías 53? Del siervo de Jehová que sufre como oveja, como un cordero, enmudecido, que no abrió su boca, que el pecado nuestro fue puesto sobre él, que fue humillado, desfigurado. Todo eso lo menciona Isaías 53. Y ahora Pedro va a traer toda esa experiencia de Cristo para ponernos el ejemplo de sufrimiento y del sufrimiento más injusto que alguien puede pasar. Si hubo un sufrimiento injusto, fue el de Cristo. Fue el de Cristo. Capítulo 2. Versículo 20 hace una pregunta. Cuando dice que nosotros padecemos injustamente en el 19 y que dice la palabra de Dios que tenemos un superior, un jefe torcido, un jefe malo, pervertido, que nos abofetea, que nos humilla, y luego dice, por causa de la conciencia delante de Dios, ustedes pueden soportarlo, dando un buen testimonio. En el versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es? O sea,
¿de qué me puedo yo sentir orgulloso? ¿De qué me puedo yo sentir satisfecho si pecando, mira el versículo 20, sois abofeteados y lo soportáis? Dice, si realmente estamos sufriendo porque estamos portándonos mal, porque eres un irresponsable, porque eres un respondón, porque eres un malcriado, dice, eso no es gloria, eso no es satisfacción, eso no te ayuda. Mira lo que dice el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es? O sea, ¿de qué te sientes satisfecho si tú sufres porque tienes mal comportamiento? Si tú tienes que llegar a las 8 de la mañana, pero llegas a las 9. Llegas a ver los partidos del mundial. Y el jefe llega y te pega una gritada. ¿Qué dice? Bien merecido lo tenés. Bien merecido lo tenés. Si a ti se te ordena hacer un trabajo y no lo haces, y eres un irresponsable, y el jefe se enoja porque no está el resultado que espera, y te grita, bien merecido lo tenés. Es más, no solamente mereces que te griten, mereces que te despidan, que te corran por irresponsable. Ahora, si tú cumples y haces las cosas rectas, llegas a tiempo, eres honesto, no te llevas los lápices, ni las plumas, ni los borradores, ni el papel de la oficina. Y aún así sufres con una vida recta, cumples tu trabajo y te insultan, dice, bueno, esa es gloria. Eso debes tener satisfacción para ti, que estás sufriendo ¿cómo? Injustamente. Eso es lo que dice el versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado por Dios. Dios no aprueba que sus hijos, como empleados, se porten mal, sean irresponsables, impuntuales y que den mal testimonio. Dice, eso Dios no lo aprueba, no glorifica a Dios. Pero si tú, mira al final del versículo 20, haces lo bueno y sufres aún así, y estás decidido a quedarte y soportarlo, ¿qué dice? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces Dios bendice tu vida. Entonces Dios está de acuerdo contigo. Y entonces sí, tienes la bendición y la aprobación de Dios. Miren el ejemplo de Cristo ante esta situación, de portarse recto y sufrir injusticia, de portarse limpio, puro y aún así padecer. Viene con Isaías 53 ahora, versículo número 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Ya se fijaron lo que dice el apóstol Pedro ahí? Para esto, ¿qué dice? ¿Fuimos qué? Fuimos llamados. En otras palabras, el llamado de Dios tiene el propósito que vivamos como cristianos en todas las relaciones y circunstancias que nos encontremos. Dios te ha llamado para esto. Dios no te llamó, hermano, solamente para que tú estés aquí cantando el domingo. Eso está bien. Para que tú te vengas a sentar, que tú sirvas y que... Pero además de esto, Dios te ha llamado para dar un buen testimonio allá afuera. Para eso fuisteis llamados. ¿Ya se fijaron lo que dice ahí? Con este propósito. O sea, Dios tiene un propósito para tu vida. En medio de esos momentos difíciles de sufrimiento injusto, Pedro dice, Dios tiene un propósito, para eso fuiste llamado. Y dice el versículo, porque, ahora nos va a explicar, primero nos da el propósito. Dios te ha llamado para que tú seas transparente y tu testimonio brille ahí en tu puesto de trabajo. Ahí en tu puesto de trabajo. Y luego dice, ahora les voy a explicar por qué ustedes deben hacer así y por qué Dios los llamó. ¿Cuál es el propósito? Para eso fuimos llamados. ¿Saben por qué? Versículo número 21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo.
Aquí la palabra ejemplo, hermano, es como cuando nosotros estamos en la escuela. Yo no sé si todavía los maestros usan eso en la escuela, que le decían a uno, óigame, miren este dibujito, ustedes lo van a dibujar, pero van a poner un papel carbón y lo van a dibujar. ¿Se acuerdan? Y entonces nosotros poníamos el papel carbón, el dibujo encima, una hoja abajo, y lo íbamos dibujando ahí. Esa es la palabra. Somos una copia al carbón de lo que Cristo ya hizo. Él nos dejó ejemplo para el sufrimiento. Él es nuestro máximo ejemplo. Ahora nosotros somos una copia al carbón del sufrimiento de Cristo. Dice, ellos tienen, todos nosotros tenemos que imitar y copiar lo que aprendemos de Cristo. Aquí hay 3 áreas del sufrimiento en cuanto a Cristo. Mire conmigo, por favor, 3 áreas del sufrimiento. 3 cosas acerca del sufrimiento en cuanto a Cristo. 3 cosas. Mire conmigo, por favor. Él tenía que sufrir porque Él era el Cristo, la primera cosa. Para eso vino. Eso está desde el capítulo 1. ¿Se acuerdan que ya leímos el versículo 11? Anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Ya estaba escrito que Él iba a morir. Ya estaba escrito. La palabra de Dios en Lucas, si ustedes van conmigo a Lucas, capítulo 24, busquen conmigo Lucas, capítulo 24, miren cómo dice las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24. 3 cosas estamos hablando sobre el sufrimiento de Cristo. Primero, Él tenía que sufrir porque Él era el Mesías, Él era el Cristo. Lucas capítulo 24 dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, Cristo les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, perdón, este es Cleofas y el otro discípulo que van camino a Emaús. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y miren el verso 26, pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Padecimiento y ¿qué? Y gloria. ¿Qué dice Cristo? Ya esto estaba escrito miles de años atrás, que yo tenía que sufrir. ¿Y para qué fuimos llamados nosotros? Para hacer una copia al carbón del sufrimiento de Cristo. La otra cosa es que el sufrimiento de Cristo fue por otras personas. Cristo murió por nosotros. Él tomó tu lugar y mi lugar ahí en la cruz, sin haber pecado nunca. Pero Él tomó mis pecados. Él murió por otros. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo tomó tus pecados, los puso sobre sus hombros y por tus pecados Él fue a la cruz del Calvario. Él murió por otros, ni tan siquiera murió por Él mismo, ni tan siquiera sufrió por sus propios pecados, porque nunca tuvo un pecado. Entonces, Él murió primero, ¿por qué? Porque era el Mesías. Segundo, ¿por qué murió? Por nosotros, por nuestros pecados. Y tercero, Él sufrió para enseñar a todos que lo seguirán, también tendrán que estar preparados para sufrir injustamente, para enseñarnos a nosotros que tenemos que estar preparados para eso. El apóstol Pedro nos enseña aquí que Cristo murió dejándonos ejemplo a nosotros, diciendo, tú puedes sufrir y puede ser que pases un sufrimiento. Y miren, regresemos ahí a Pedro, por favor. Vuelva conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro lo dice ahora en el capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, nunca. Cristo cometió un pecado. Él era santo 1000%. Santo, puro y limpio. Nunca pecó ni el más mínimo pecado. Pero ¿qué dice la Escritura?
Versículo 22, ni se halló engaño en su boca. Esta frase está en Isaías capítulo 53, versículo 9. Se la voy a leer. Isaías 53, versículo 9. Dice la palabra del Señor así. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Lo ven? Una cita de Isaías 53, donde dice que el Mesías iba a llevar nuestros pecados. En el versículo número 23, volvamos a Primera de Pedro 2:23, dice, ¿quién? Ahora, fíjense ustedes, hermanos, que estos versículos empiezan con pronombres relativos, todos. Ahora, poneme el verso 22, por favor, David. Mire cómo dice, el cual. ¿A quién se refiere el cual? A Cristo. Siguiente. ¿Quién? Otro pronombre relativo. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Versículo 24, ¿cómo empieza? ¿Quién? ¿Ya se dieron cuenta? Todos están llevándonos ¿a dónde? A Cristo, como nuestro mayor ejemplo en el sufrimiento. Un sufrimiento injusto. Un sufrimiento injusto. En el verso 23 dice que cuando lo maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Mira, Cristo está ante Pilato. Y Pilato le dice, le hace una pregunta y el Señor no le contesta. Y Pilato le dice, ¿no me contestas a mí? Se lo está diciendo al Rey del universo, a Jesús, que tengo el poder para condenarte y tengo el poder para librarte. Qué orgullo, ¿no es cierto? Qué soberbia. Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder sobre mí si no te lo da Dios. Eso fue todo. Cuando Cristo estaba en la cruz y ahí estaban todos, Cristo nunca les dijo, ¿me las van a pagar? Los voy a ver allá. Espérense que lleguen allá. Un día me las van a pagar. No. Mire, calladito, sufriendo, no amenazaba. Ahí lo dice. Hay un Dios justo, amén. Él va a pagar a cada uno. Ese jefe injusto que te maltrata, que te ha tratado mal, que te humilló injustamente, lo va a pagar. Lo va a pagar. Dios es juez justo. Dice que hay alguien que juzga ¿qué? Justamente. Y esta frase, hermanos, se encuentra en Isaías capítulo 53 y versículo 7. Encomendaba al que juzga justamente. Hermano querido, el apóstol Pedro reconocía que por encima de sus circunstancias terrenales y encima de sus opresores, la soberanía de Dios estaba por sobre todo. Y Dios es un Dios justo. Verso 24. ¿Quién? Otra vez refiriéndose a Cristo. ¿Qué dice el versículo 24? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo te da ejemplo de que siendo justo, limpio, puro y santo, Él tomó nuestros pecados y murió injustamente en una muerte cruel. Una muerte cruel. Esto está en Isaías capítulo 53, versículo 5 y versículo 12. Es una cita de Isaías 53, 5, cuando dice que Él llevó nuestros pecados. Esto ya estaba profetizado. Isaías escribió unos 700 años antes de Cristo, y Él lo dice así, en Isaías capítulo 53, hablando de la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
Mira conmigo Isaías capítulo 53. Dice en el versículo número 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. De eso está hablando Pedro allá, de esa muerte injusta de Cristo, llevando nuestros pecados. Y dice así en el versículo número 12, versículo 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó nuestros pecados. Él pagó por tus pecados en la cruz. Tú y yo no podemos ser salvos de otra forma más que a través de la muerte de Cristo. Y si hay aquí alguna persona que nunca ha entendido la salvación, ahí el Señor se la está explicando. Tú y yo somos pecadores, imposibilitados de pagarle a Dios para que perdone nuestros pecados. El Señor Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿quién puede ser salvo? Dijo, para los hombres esto es imposible. Es imposible que tú te salves a ti mismo. Y como tú no puedes pagarle a Dios para que Él te lleve al cielo, entonces Cristo vino, santo, puro, sin mancha, y Él tomó tus pecados y murió en la cruz. Él pagó, tomó tu lugar y por eso murió injustamente. Por eso murió injustamente. Ahora Él resucitó y Él es el único camino para el cielo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecamos? Todos. ¿Y cuántos estamos destituidos de la gloria de Dios? Todos. Pero ¿qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente. Pero eso no quiere decir que la salvación sea gratis y no cuesta nada. Tiene un gran precio, tan alto que no lo podemos pagar. Y por eso el versículo dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente, escucha esto, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra redención? El pago que Cristo hizo por nosotros. Él pagó en la cruz por tus pecados. Y por eso termina diciendo en el versículo 24 y 25 que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál es el medio de la salvación? La fe. Si tú pones tu confianza en Cristo como el único que te puede perdonar y salvar, y confías en Él y solo en Él, ni buenas obras, ni religión, ni bautismo, ni portarte bien, ni darle dinero a los pobres, nada te va a llevar al cielo, nada puede perdonar tus pecados, solo Cristo. Y cuando tú le dices, Señor, yo confío en ti y te recibo por la fe como mi Salvador, dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, resultado, será salvo. Es un regalo. Mira lo que dice aquí, verso 24, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero es la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, este es el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro más grande? Que estábamos muertos. Yo era un muerto caminando, pero al final un muerto. Y los muertos no tienen capacidad de pensar, de entender, de analizar, de responder. Por eso mi salvación es que, hermanos, un milagro que Dios me ha dado vida en Cristo. Eso es un milagro. Por eso yo estoy agradecido con mi Dios, porque yendo al infierno, Él me salvó y ahora me lleva al cielo. ¿Cómo es que tú vas a estar viviendo en pecado? ¿Cómo es que tú vas a estar viviendo en una vida tan indiferente, tan apática, tan fría, tan descuidada? Cuando Dios te ha salvado por pura gracia, cuando Cristo dio su vida por ti,
Ahora tú tienes que dar la vida para Cristo en gratitud por lo que Él hizo por ti. Ay, dices que ir a la iglesia el domingo es un sacrificio. ¿Cómo es el sacrificio venir a la iglesia? Sacrificio es el de Cristo. Cuando vamos a Jesús de Otoro, los hermanos siempre dicen, ay, los hermanos que vienen de Tegucigalpa que hacen un gran sacrificio. Eso no es sacrificio. Sacrificio es el de Cristo. Esos son privilegios que tenemos de predicar el evangelio. Sacrificio es el de Cristo, que siendo santo, puro y sin mancha, llevó mis pecados. ¿Cómo es que yo voy a estar ahora revolcándome en el mundo? ¿Cómo es que voy a estar ahora yo de lujurioso todas las noches viendo basura ahí en el teléfono, en la computadora o en la televisión? ¿Cómo es que voy a estar llevando esa vida? Si Cristo dio su vida por mí. Estaba muerto. Cristo pagó por mis pecados. Y mire cómo termina el verso 24. Para que vivamos a la justicia. ¿Para qué nos ha salvado el Señor? Para vivir para la gloria de su nombre. ¿Y qué dice? Y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Y aquí, hermanos, yo creo que eso tiene que ver con la sanidad del alma. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue herido por mí. Y ahora, a través de esa herida de Cristo, mi alma ha sido sanada. A través de esa muerte de Cristo, tú has sido sanado. Algunos aplican esto solo al cuerpo y están hablando, pero yo creo que más que el cuerpo se refiere al alma. ¿Y cómo termina este texto, hermanos? En el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Isaías 53:6 de nuevo, ¿se acuerdan? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El mismo texto de Isaías 53. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo es ¿qué para nosotros? Nuestro gran pastor. ¿Y qué es el obispo? La palabra obispo, ¿se acuerdan cuál es la palabra en el original? Episcopos. Alguien que nos está cuidando permanentemente, que está viéndote, que no te deja de ver nunca. Hemos vuelto a Él. Por tanto, hermano, si tú sufres en tu trabajo y tú te quieres quedar, está bien. Nadie te va a juzgar por eso, ni te va a señalar. Nadie te va a decir, este es un tonto que está ahí. No, deje que cada quien tome sus propias decisiones, respetemos a la gente. Pero si te quedas, dice Pedro, tome el ejemplo de Cristo. Y los que están aquí, que no le han dado su corazón a Cristo, quiero decirles que solo Cristo perdona pecados. Solo Cristo salva y solo Él te puede llevar al cielo. Hermano querido, en esta mañana yo te clamo también a ti para que analices tu vida, cómo estás viviendo delante de Dios. Cristo dio todo por ti. Él sí dio un sacrificio. ¿Tú qué estás dándole al Señor? Ay, es muy sacrificado llegar ahí al discipulado a las 9. Dice, yo me levanto a las 9:30. ¿Qué sacrificio? ¿Eso es sacrificio? Eso es un privilegio. Privilegio. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo estás respecto al pecado? ¿Sigues jugando con el pecado, hermano? No lo hagas. No lo hagas. Cristo dio todo por ti. Él merece que nosotros vivamos para la gloria de su nombre. Quiero invitarles a orar. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por esa obra maravillosa de Cristo que nos deja un ejemplo perfecto de que si a veces tenemos que sufrir injustamente, Señor, como empleados en el trabajo, lo vamos a hacer para dar testimonio de Cristo, porque Cristo merece que yo glorifique su nombre ahí. Dame poder y fuerza para soportar la prueba, Señor. Padre, quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Ese sí fue un sacrificio. Y ahora yo te ofrendo mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te doy a ti toda la honra y toda la gloria.
Y te pido, Padre, que tú nos llenes del poder del Espíritu Santo para dejar todos nuestros pecados. Danos el poder de decirle no a la tentación, no a la carne, no al mundo, no al materialismo, y a ofrendar nuestra vida para Cristo. Padre, bendice tu pueblo, que vivamos bajo esta enseñanza de tu palabra. Y te pido, Padre, que tú trabajes en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Mientras ustedes están orando, este pasaje no solamente nos enseña cómo sufrir sobre o bajo jefes perversos, torcidos, injustos, sino la razón por la cual debemos soportar ese sufrimiento. ¿Cuál es? El ejemplo de Cristo. Mi amigo, mi amiga, Cristo es el único que puede perdonar tus pecados. Solo Él te puede dar vida eterna. Esta mañana hay alguna persona aquí que dice: pastor, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo, pero hoy quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Reconozco que solo Él me puede perdonar mis pecados. Yo quiero poner en Cristo, solo en Él, toda mi fe para la salvación de mi alma. ¿Hay alguna persona que quiere levantar su mano y orar conmigo y decir: yo quiero abrirle mi corazón a Cristo y por la fe le recibo como mi Salvador? Yo sé que Él murió por mí, Él pagó por mis pecados y hoy yo le doy mi vida a Cristo. ¿Hay alguien que quiere levantar su mano ahí donde está? ¿Quiere recibir a Cristo hoy como su Salvador? Hermano, yo te invito para que hoy hagas un pacto de santidad con Dios. Que le diga: Dios, yo le renuncio al pecado, porque así como Cristo se sacrificó por mí, en gratitud, también yo le entrego mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Padre, gracias por esta mañana. Danos victoria, Señor, y danos una iglesia fuerte, firme, anclada en Cristo, Señor, en su palabra y viviendo para gloria de tu santo nombre. Gracias por esta mañana. Despídenos en paz y danos una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.